El mundo se paralizó, las redes sociales explotaron, las leyendas también mueren, pero nadie estaba preparado para ver caer al inmortal Terry Gene Bollea, el tipo que convirtió el wrestling en un fenómeno cultural, el que levantó a Andre the Giant en WrestleMania como si fuera de goma espuma. Ese mismo Hulk Hogan se nos fue. La noticia llegó temprano un jueves. Emergencias médicas fueron llamadas a su mansión de Florida. Paro cardíaco, dijeron los operadores. Los vecinos vieron ambulancias, patrulleros y finalmente el cuerpo del ídolo siendo cargado en una camilla inmóvil, sin remera, sin micrófono, sin ring. Y aunque hace tiempo se venía hablando de su salud, una cirugía reciente, rumores de coma desmentidos por su esposa, nadie pensaba que iba a pasar ahora. En uno de sus últimos tweets, él escribió: "Todos los días recuerdo que Dios es bueno, siempre agradecido". Una frase que hoy suena a despedida. Pero si pensás que este video va a ser solo un homenaje meloso, no. Porque la vida de este señor fue tan gloriosa como turbia. Y detrás del bigote, la bandana y el brother, había un tipo lleno de secretos, traiciones y decisiones nefastas. Así que hoy vamos a revisar todo. Lo bueno, lo épico y también lo más oscuro. Porque esta es la verdadera historia de Hulk Hogan. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y antes de ser Hulk Hogan, era Terry, simplemente Terry. Un muchacho que nació en Georgia, pero creció en Tampa, Florida. Y no sonaba con romper costillas, sino que soñaba con romperla en la música. Fue bajista por más de 10 años en bandas de rock. Y tan metido estaba que llegó a dejar la universidad para seguir tocando, para seguir en la música. Pero un día en un bar lo vieron, más precisamente vieron sus brazos y le ofrecieron probarse como luchador. Lo invitaron a entrenar con el mítico Hiro Matsuda, un japonés que tenía cero paciencia para amateurs. En la primera sesión, Matsuda le rompió la pierna, literal, fractura, hospital y 2 meses afuera. Un lindo recibimiento. Cuando volvió, siguió entrenando bajo tortura. No lo querían mimar, lo querían quebrar o moldear y Terry eligió lo siguiente. Debutó en 1977 en la Champion Wrestling de Florida, pero no duró mucho. Chocó con el ego de su entrenador y se fue. Cambió los rings por la noche, fue seguridad, gerente de clubes nocturnos y dueño de un gimnasio, pero el ring lo seguía llamando. Su ídolo, Superstar Billy Graham, lo ayudó a volver. En Alabama primero, luego Tennessee y Georgia, y finalmente en el 79 aterrizó en la World Wrestling Federation, ahí bajo el ala de Vince McMahon, pero el padre, no el que vemos en la actualidad, es que nació Hulk Hogan. El cuerpo de un dios del Olimpo y la carisma de un vendedor de autos usados, un combo que el público amó. Los 80 fueron su época dorada. Hulk no solo peleaba, dominaba. Su presencia era magnética, como un dibujo animado hecho carne. La Hulk manía explotó y sus frases se volvieron mantra para millones de chicos. Say your prayers, eat your vitamin. Pero la realidad era bastante distinta. Antes del primer WrestleMania, en plena gira de prensa, Hogan y Mr. T visitaron el programa del comediante Richard Belzer. El hombre, buscando show, le pidió a Hogan que le demostrara una llave. Mala idea. Hogan lo ahorcó con una front chin lock y lo dejó inconsciente. Belzer cayó como una bolsa de papas al piso del estudio, reventándose la nuca. Sangre, cortes, conmoción, lo tuvieron que llevar al hospital. Después lo demandó por $5 millones. Llegaron a un acuerdo fuera de la corte, donde Hogan pagó $400.000 con los que Belzer se compró una casa en Francia, así que cero rencores, ¿no? Igual si me preguntan a mí, yo voy a un programa de televisión, un hombre me dice, haceme algo y yo se lo hago, y pasa lo que pasa, me parece que es culpa del que me lo pidió. Vos me lo pediste. ¿Qué querés que haga? Pero eso era solo el principio. En 1991 salió a la luz que el médico personal de Hogan, George Zahorian, había vendido esteroides ilegalmente a muchos luchadores. Y claro, él estaba en la lista. Y aunque nunca fue formalmente imputado, el rumor lo persiguió por años. En un intento desesperado por limpiar su imagen fue al show de Arsenio a decir que solamente había usado esteroides 3 veces en la vida, pero todo el mundo sabía que eso era una caca pinchada en un palito. Compañeros de vestuario como el Ultimate Warrior o Jesse Ventura lo sabían. Hogan no solo los usaba, los promovía mientras le decía a los chicos que tomaran sus vitaminas. Año 1994, Vince McMahon, el creador del imperio de la WWE, está en pleno juicio. ¿Acusado de qué? De distribución de esteroides, pero sobre todo de obligar a sus peleadores, a sus luchadores, a usarlo. ¿Querías formar parte de ese mundo? Tenías que estar con esteroides hasta el culo. ¿Por qué? Para ser la versión más
imponente y más potente que se pudiera encontrar de vos mismo, ¿no? El caso entonces prometía acabar con la liga para siempre, y entre los imputados, ¿quién se encontraba? Obviamente el señor Hulk Hogan. Muchos esperaban que Terry saliera con los tapones de punta y hundiera a su ex jefe. Después de todo, ya no trabajaba ahí, estaba en la WCW y tenía inmunidad legal total, pero la realidad fue más sucia. El hombre se sentó, juró decir la verdad y dijo algo que nadie esperaba. Admitió que había usado esteroides y que se los mandaba a su médico por correo, pero también dijo que nadie en la WWE lo había obligado, ni presionado, ni incentivado. Salpicó su imagen, pero salvó a McMahon. La movida fue rara. Algunos dicen que fue por lealtad, otros que fue para no quedar como un traidor en la industria, pero lo que está claro es que desde ese día Hogan no fue ni héroe ni mártir. Fue un tipo cuidando su propio culo. Vince McMahon fue absuelto, la WWE sobrevivió y Hulk siguió su camino, aunque con muchos compañeros mirándolo de reojo, porque, como dijo el Ultimate Warrior años después, las vitaminas que tomabas, Terry, orales o inyectables. Cuando Hulk Hogan llega a la WCW, lo hizo como una archimega ultra estrella. No era uno importante, era una superestrella. Pero también como un tipo que sabía muy bien lo que estaba haciendo, sabía muy bien cómo moverse entre contratos, letras pequeñas y sobre todo, escucha esto, el tipo era el genio, el rey de las cláusulas bizarras. Hasta que, claro, uno de esos puntos raros le explotó totalmente en la cara. Eso fue en el evento Bash at the Beach del año 2000. La historia es así. Había una pelea pautada por el título máximo, él contra Jeff Jarrett. Pero en la reunión creativa previa al nuevo jefe de WCW, o sea, Vince Russo, quería que Jarrett ganara. Y Hogan obviamente no quería. Él quería la victoria como siempre. La solución, bueno, un acuerdo creativo. Salía al ring, ganaba y después se hacía otra lucha paralela en la misma noche para que el título pasara a otro. Y todo se fue al carajo. Russo rompió el guión en vivo, salió después del combate, agarró el micrófono y tiró con munición pesada. Hogan es una basura, nunca más va a poner un pie en WCW, está despedido. Y así fue, el tipo no volvió nunca más. Y ahí se reveló un dato clave. ¿Por qué te hablo de los contratos? Bueno, había una cláusula ahí bastante particular donde, según el contrato, este hombre podía vetar cualquier decisión que hicieran terceros sobre su personaje, o sea, sobre Hulk Hogan. Podía decidir si ganaba, si perdía, podía decidir cuándo pasaba esto, podía decidir básicamente lo que quisiera y nadie podía decirle nada. Podían echarlo quizás, pero nadie podía decirle que si hizo otra cosa que no era lo que estaba pactado, que eso estuviera mal. ¿Por qué? Porque el contrato decía que esa era una opción. Y de hecho, eso lo usó, y lo usó mucho. Pero esa fue la última vez que la WCW lo vio. Luego lo intentó demandar a Russo por difamación, pero el juez le dijo: aquí no hay nada, y eso no prosperó. Año 2012, después de sus grandes días en el ring, el nombre Hulk Hogan vuelve a los titulares, pero por razones mucho más turbias. Aparece un video y no de lucha, de actividad, digamos de intercambio de fluidos. Él en la cama con la esposa de ¿quién? ¿Su esposa? No, la esposa de su entonces amigo, el locutor Baba the Love Sponge. El video había sido grabado en secreto y aunque era consensuado, Hogan jura que no sabía que lo estaban grabando. El detalle más delirante, Baba le dio permiso. En serio, en el video se lo escucha diciendo: tú eres mi hermano, haz lo que quieras. Pero eso no es todo. La cinta llega a manos del medio digital Gawker, que la publica. 2 minutos, suficientes para arruinar su vida. Hogan demanda, les pide $100 millones por invasión de privacidad. El juicio se convierte en un circo mediático. Lo entrevistan llorando diciendo que le destruyeron la vida. Gawker intenta defenderse con el argumento de interés periodístico, pero no le sale. En marzo del 2016, el jurado falla a favor de Hulk Hogan, $115 millones. Poco después, ¿qué pasa? Bueno, Gawker quiebra, terminan arreglando fuera de la corte por 31 millones. Y sí, ganó, pero a un costo alto. Su intimidad quedó expuesta, su moral cuestionada y su reputación otra vez destrozada. Lo del video, digamos que sí, era grave. Obviamente él lo pintó como mucho más grave para llevarse un billete. Muy bien por él.
Pero lo que vino después, en el año 2015, fue literalmente tóxico. Ahí es donde se filtra otro fragmento del mismo video donde, él no se encontraba gimiendo, ni mucho menos, solamente estaba hablando. Y lo que dice, bueno, mucha gente no se lo perdonó. Se lo escucha criticar al novio afroamericano de su hija Brooke usando la palabra con N, ya sabes cuál es, y de hecho la usa varias veces. Además lanza frases racistas una tras otra, como por ejemplo, preferiría que se casara con un jugador de básquet de 2 metros antes que con ese negro, y remata con, supongo que todos somos un poquito racistas. Bomba tremenda, la WWE no tardó en responder más que un par de segundos. Lo echan, rescinden su contrato y lo peor, además, lo borran del Salón de la Fama. O sea, eso significa que termina completamente eliminado de página web, libros, futuros, juegos, lo que sea que tenga que ver con la WWE. Literalmente es como si nunca antes hubiera existido. ¡Ah, pará! Si pensaste que eso era todo, no, porque siguen saliendo fragmentos del video. Alguien lo tenía bien guardado para, en algún momento, acabar con el tipo. Bueno, los otros fragmentos, ¿qué más podía ser? Bueno, homofobia. Así que a partir de ahí, Hulk Hogan, caída libre total. Acto seguido aparece en una entrevista visiblemente destruido, llora, pide perdón, se quiebra hablando de su hija y dice: no soy racista, estoy avergonzado, rezo para que la gente aprenda de mis errores. Algunos colegas salieron a bancarlo como The Rock, George Foreman, otros no le creyeron nada y el público quedó dividido. ¿Perdonás a tu ídolo cuando te enterás que piensa así o lo dejas caer con todo y bandana? 3 años pasaron de su cancelación por la WWE, 3 años borrado del mapa, 3 años en un purgatorio total, en un silencio. Pero en el 2018 volvió poquito a poquito, con excusas, actos de caridad, más lágrimas, un poquito de todo. Y ahí es que la WWE anunció que lo iban a reincorporar al Salón de la Fama. Destacando no solamente que el tipo pidió disculpas repetidas veces, sino que también trabajó con jóvenes para evitar que otra gente tenga, digamos, o cometa, o cómo decirlo, que haga lo mismo, es que no es un hecho que hizo, no es algo que hizo, es como él pensaba. Bueno, es complicado. Trabajó mucho y trabajó con más gente para que nadie fuera como él, vamos a decir. Muchos lo vieron como un intento de redención, otros como una jugada de marketing, pero ahí estaba otra vez en Crown Jewel, en Arabia Saudita, caminando hacia el ring con su música de siempre. Los gritos de Hogan, Hogan volvían, pero bueno, ya no era el mismo. Hablamos de un señor mucho mayor, ya no estaba para tanta cosa y sobre todo el paso del tiempo, los años, el ejercicio, el gimnasio, todo lo que había hecho, todos los golpes, uno tras otro, ya le estaban cobrando. Imagínate, era un tipo que todas las mañanas se levantaba de su cama y tenía que consumir algún tipo de sustancia, de pastilla, lo que sea, para evitar el dolor. Su cuerpo era dolor constante. En 2019 recibió otro honor: entrar al Salón de la Fama por segunda vez, pero ahora como parte del NWO junto a Kevin Nash, Scott Hall y X-Pac, un grupo que en los 90 había revolucionado la lucha libre con su estética de renegados, pero la mancha no se fue. Para muchos fans, él era irredimible y muchos luchadores, especialmente afroamericanos, siguieron manteniendo distancia. ¿Volvió? Sí, pero ya no era un héroe, era un símbolo de lo que fue, una estatua de sí mismo, una leyenda en revisión. Detrás del show, las luces y los músculos estaba Terry, un tipo que muchos describieron como encantador y otros como un manipulador total. Muchos colegas no le creían nada, decían que todo en él era una actuación, que se hacía el humilde y el padre de familia en cámara, pero fuera de cámara era otra cosa. Yo no lo respeto, dijo Dink the Clown. Todo en él es una fachada, disparó el Ultimate Warrior. Se pensaba el dueño de la industria, lo acusó Scott Steiner. Para ellos, ¿qué era Hulk Hogan? Bueno, ego y puro yo. Tengamos en cuenta también un detalle muy interesante. Hablar del ego es de los dos lados. Muchos envidiaban todo lo que él había logrado y todo lo que él era y cómo la gente lo veía, porque la gente lo vio durante muchísimo tiempo como el Michael Jordan, digamos, ¿no? Para hacer un paralelismo, el Messi de la lucha libre. Y eso, obviamente, genera problemas en tus compañeros. El 25 de julio de 2025, el corazón de Hulk Hogan dijo basta, ya no podía más. Durante semanas se hablaba de su estado de salud, de una operación reciente, de un supuesto coma que su esposa desmentía con énfasis, pero ese jueves a la madrugada los médicos llegaron a su mansión y ya era tarde. Paro cardíaco, fin del combate. Tenía 71 años, una edad que encuentra a muchos retirados y en paz, pero él seguía dando entrevistas,
haciendo apariciones, vendiendo merch, grabando saludos por dinero. Nunca bajó el telón del todo y eso lo desgastó. Sus últimas apariciones fueron esporádicas y su cuerpo, marcado por años de abuso físico y químico, ya no aguantaba más. Las rodillas destrozadas, la espalda reconstruida con metales, operaciones múltiples. Hogan era literalmente una prótesis con músculos, una máquina agotada. Murió en su casa, no en un ring, pero para muchos el ring fue su única casa verdadera y ahí es donde su memoria va a quedar para siempre. Y la gran pregunta, como muchas veces, es: ¿podemos admirar al personaje solo por su obra y no por ciertas cuestiones de su vida real? ¿O en todo caso hay ídolos que merecen una redención? Lo dejo a tu criterio, comentame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes, soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y debería terminar rompiéndome la remera, pero me encanta esta remera. Nos vemos la próxima, paz.